Bueno, invitamos a Jackson. Aquí estoy. A ver, déjeme prender la luz. Bueno, tengo dos bloques y según voy a presentar uno de mis libros, pero lo que voy a hacer es incorporar este libro en mis comentarios sobre los patrones demográficos, porque es una parte integral de lo que voy a presentar. Entonces voy a abrir algunas imágenes. Voy a hablar un poco sobre mi trayectoria académica, hablando sobre algunas de mis publicaciones. Ya tengo más o menos un poco más de 40 años estudiando el tema de las misiones fronterizas y el problema de la demografía histórica indígena en las misiones en las fronteras. Empecé estudiando el norte de México, y particularmente Sonora, Baja California, California y también Texas. Y hace más o menos 20 años empecé a examinar el tema de la demografía de las misiones jesuíticas entre los guaraníes. Y he publicado artículos sobre ese tema, incluso veo que Carlos Page está aquí con nosotros hoy, he publicado varios artículos en su revista. Pero hace 5 años publiqué mi primer libro, que es Demographic Change and Ethnic Survival, que es un estudio comparativo de las misiones entre los guaraníes y la chiquitanía. Pero también tiene un contenido comparativo, porque siempre veo este tema de la demografía desde el punto de vista comparativo. Voy a cerrar esta imagen, voy a seguir con el siguiente. Hace 2 años publiqué este libro que se llama Fronteras de la Evangelización. Es un estudio comparativo de las misiones de Chiquitanía y también de la región de la Sierra Gorda, que es una zona en lo que se llamaba la frontera chichimeca del siglo XVI, que está principalmente en el estado de Querétaro, acá en México, y también en parte de Guanajuato. Es estudio comparativo que analiza, entre otras cosas, el tema demográfico. También publiqué este libro con la colaboración de mi amiga Graciela de Cuna. Es un estudio sobre la misión jesuítica de los santos mártires del Japón. Y voy a comentar sobre las imágenes que están en la portada. La imagen al lado izquierdo es un cuadro japonés que representa la crucifixión de Nagasaki en el año 1597. Y la imagen al lado derecho es un mural que está ubicado en la iglesia franciscana de Cuernavaca, acá también en México, en el estado de Morelos, que el programa de los murales dentro de la iglesia son una representación de la crucifixión, igual de Nagasaki, 1597, porque uno de los misioneros que fue crucificado fue Felipe de Jesús, o San Felipe de Jesús, que fue un franciscano que nació acá en la Ciudad de México y fue enviado a las Filipinas y llegó a Japón para estar crucificado. Y finalmente este libro que publiqué el año pasado, que es un bosquejo de la historia de la población de las misiones de la provincia jesuítica de Paracuaria. Incluye las misiones entre los guaraníes, la Chiquitanía y también del Chaco. Entonces, voy a comentar primero sobre las misiones entre los guaraníes, las características demográficas. Y voy a enfocar primeramente en las mujeres, porque en términos demográficos, y yo sé que los hombres no van a querer escuchar eso, las mujeres eran mucho más importantes, porque ellas cargaban las crías. Entonces, voy a comparar con otras misiones y con la población en Europa. Las mujeres guaraníes formaban familias a una edad muy temprana, un poco después de entrar a la pubertad, entonces como a la edad de 13, 14 años. Y digamos, el ciclo de fertilidad de la mujer por promedio empieza con la pubertad como 13 años hasta 40, 45, 49 años. Entonces, casándose así muy joven,
Y si las mujeres sobrevivían, entonces podían tener un chorro de niños. En Europa, en esta misma época, las mujeres se casaban por promedio 22, 23, 24 años, porque había limitaciones económicas a la formación de la familia. Y estas limitaciones no existían en las misiones entre los guaraníes. Las poblaciones en las misiones que eran grandes y en el plano urbano, los jesuitas congregaban todos los indígenas en una sola comunidad. Y la población más grande de todas las misiones fue Chapeyú, en el momento de la expulsión, que tenía más de 8,000 guaraníes viviendo ahí. Y eso va a ser un problema también cuando hablo un poco sobre las epidemias. Pero generalmente las poblaciones guaraníes tenían tasas muy altas de natalidad, o poniendo la forma coloquial, reproducían como conejos. Y tenía generalmente un niño más o menos cada 2 años. Y en los años sin crisis de mortalidad, las tasas de natalidad eran más altas que las tasas de mortalidad. O quiere decir que las poblaciones guaraníes estaban creciendo por la reproducción natural. Y en los siglos XVIII generalmente eran poblaciones cerradas. O quiere decir que los jesuitas no estaban reclutando un gran número de no cristianos al centrarlos en las misiones. Y otros elementos muy importantes, siguiente, que siempre había una mayoría de mujeres en estas poblaciones. Esto fue importante porque facilitó el proceso de la formación de nuevas familias, y después de los brotes epidémicos, siempre había un grupo de mujeres solteras o viudas que podían formar nuevas familias. Ese es digamos, un elemento muy importante en estas poblaciones. Y otro punto es que siempre había gran número de niños. Las familias guaraníes eran muy grandes. Y a pesar de que algunos niños murieran en la infancia, siempre las poblaciones estaban reproduciéndose. Y voy a hacer aquí un contraste con unas misiones al norte de México. Hice un estudio sobre una misión que se llama Mulegé, que está ubicada en Baja California. Y un estudio de reconstitución o como genealogía de la población de la misión. Y un grupo de niños que nacieron en esta misión en el transcurso de 50 años, más del 90% murieron antes de llegar a la edad de 10 años. Y esto no ocurrió en las misiones entre los guaraníes. Y referente a la población de género, un caso muy extremo es la misión de Santa Cruz, que está ubicado en California. Era una misión franciscana. Y después de 40 años, los franciscanos reclutaban y congregaban más o menos el mismo número de población masculina y población femenina. Pero en los años 1830, de esta población, la población femenina constituía solamente 31% de la población. Quiere decir que las mujeres y las niñas estaban muriendo más que los hombres. Esta era una población sin posibilidad de reproducirse naturalmente. Entonces, tenemos un caso aquí en las misiones entre los guaraníes, de una población que era reproduciéndose exitosamente. Ahora voy a hablar sobre el libro, el último libro que voy a presentar. Que es este libro, Conflicto Regional y Patrones Demográficos, que se publicó el año pasado. En la imagen en la portada, este mural del siglo XVI de la doctrina agustina de Huatlaco en Puebla, acá en México. Es una representación de un tema del triunfo de la muerte, que fue un tema iconográfico muy común junto con la danza de la muerte en Europa en el siglo XV. Quiere decir, después de la catástrofe demográfica de la peste bubónica, la peste negra. Y escogí esto porque fue apropiado este tema, como estoy tratando del tema de la muerte.
Y este libro se trata de dos temas. Un elemento fundamental para entender la demografía de las misiones entre los guaraníes, que era el conflicto regional. Toda la zona del Río de la Plata era una zona de guerra. Había conflicto por más de un siglo entre los españoles y portugueses por control de esta frontera en conflicto. Y el libro empieza con el ataque de los banderantes en los años 1620 y 30 y retiro de las misiones, por ejemplo, de Guaira y de Tapé. Y enfoca después en los conflictos por Colonia del Sacramento, Río Grande do Sul. Y el papel de un elemento único que existía en las misiones entre los guaraníes, que era la estructura formal militar, con la organización de las milicias y la participación de las milicias en casi todas las campañas contra los portugueses y contra los grupos indígenas hostiles. Entonces, en el libro documento este patrón de conflicto y lo relaciona con los patrones demográficos. Y voy a citar aquí dos casos en concreto. El primero fue una crisis de mortalidad que ocurrió en los años 1733 a 1740. En esos años murió un poco más de 90,000 guaraníes. Y la población de todas las misiones, las 30 misiones, se redujo por más del 50%. Empezó con la movilización de la milicia para servir en campaña contra la Colonia del Sacramento, una de las muchas campañas, y también para observar, mandaron un grupo de la milicia a Río Tebecuarí para observar a estos colonos revoltosos en Asunción, en parte de esta crisis de la rebelión de los comuneros. Y ahí los guaraníes establecieron un campo junto con otros soldados. Y el primer brote de esta serie de crisis empezó en 1733. Aquí está la relación. Las misiones estaban mandando comida a los milicianos que estaban en el campo. Y empezó un brote que seguramente fue propagado desde Asunción. Llegó a este campo de las milicias y los guaraníes que estaban llevando comida al campo llevaron también esta peste a las misiones. Y tuvo más efecto en las misiones que están al sur de lo que hoy en día es Paraguay, que es en Iguazú, Santiago, Santa Rosa. Y en este caso, estos brotes mataban 20%, 30%, hasta 40% y 50% de las poblaciones. Después hubo una crisis de hambruna y miles de guaraníes salían de las misiones para buscar comida. Y también un grupo estableció esta comunidad de refugiados en el lago Ibera. Y esto duró varios años. Y el movimiento de la gente por toda la zona también ayudó a propagar el contagio. Y después hubo un brote de la viruela entre 1738 y 40. Y casi 40,000 guaraníes morían en este brote. Y en este caso hubo ejemplos de mortalidad de más del 50% de la población en un solo año, que fue, por ejemplo, el caso de la misión de San Lorenzo, San Luis Gonzaga, Santa María la Mayor, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un ejemplo de la movilización de las milicias y la crisis de la hambruna que provocó este desastre. Avanzamos 20 años y llegamos a la crisis, o más bien 10 años, llegamos a la crisis del Tratado de Madrid, que es muy conocido, que el rey Fernando VI estaba casado con la infanta Bárbara, una princesa de Portugal, y trató de arreglar la frontera entre España y Portugal en Sudamérica. Bueno,
se da en el territorio de las 7 misiones orientales ubicadas al este del río Uruguay y trasladaron a esos guaraníes a las otras misiones. Después llegó Carlos III y anuló el tratado, que fue un desastre. Inició de nuevo la guerra en Río Grande do Sul y también en Colonia del Sacramento. Y a consecuencia de esto, hubo primero la sublevación de los guaraníes en los años 1755-56. Después, una campaña lanzada por los españoles contra Río Grande do Sul en 1763. Y este ejército, porque este ejército español trajo con ellos la viruela y hubo un brote sí, muy grave también, que fue entre todas las misiones más fuerte en la misión de Loreto y también en Santa Rosa de Lima. Pero a pesar de toda esta mortalidad muy alta, las poblaciones recuperaron después de los brotes, que era algo único, porque en las misiones ubicadas en el norte de México hubo brotes también de viruela, sarampión, etc., pero las poblaciones se estaban disminuyendo, estaban desapareciendo poco a poco. Y aquí lo que pasó es que hubo mortalidad, pero todavía después de esos brotes, la población femenina seguía en la mayoría. Y después de los brotes hubo un aumento en la formación de nuevas familias y un aumento en la tasa de natalidad. Entonces empezó a crecer de nuevo y de recuperar de nuevo las poblaciones de las misiones guaraníes. A ver. Ahora voy a hablar un poco sobre el otro tema, que es las poblaciones no sedentarias. Entonces, he estudiado, por ejemplo, las misiones en el Chaco y veo que el jueves la doctora Salinas va a presentar una ponencia sobre la misión entre los arapones de San Fernando. Y podemos ver aquí un patrón muy similar con otras misiones ubicadas en el norte de México. Voy a dar algunos ejemplos. Empezando en mediados del siglo XVI en México, con un grupo que se llamaba genéricamente los chichimecas. Eran pequeñas bandas de indígenas no sedentarios. Y había, digamos, una lógica en su organización social y una división de trabajo de labor por género. Los hombres cazaban y hacían la guerra. Y las mujeres generalmente recolectaban plantas silvestres, semillas, etcétera, frutas, lo que sea. Y los hombres ganaban estatus en la sociedad por medio de su habilidad como un guerrero y cazador. Y en la guerra chichimeca, que duró más de 50 años, los españoles intentaban conquistar a esas pequeñas bandas de cazadores y recolectores, que no funcionó para nada, porque no conocían muy bien el terreno y las bandas podían escaparse fácilmente cuando llegaban las fuerzas españolas. Y finalmente intentaron congregarlos en nuevos pueblos y administrados por los misioneros. En este caso eran misioneros franciscanos, agustinos, dominicos y en algunos casos jesuitas. Igual que en la costa de lo que hoy en día es Texas, vivía un grupo conocido colectivamente, genéricamente como Carancahuas. Y este grupo practicaba un patrón de migración estacional. Un parte del año vivían en algunos asentamientos en el interior. Esto fue generalmente en el verano y cazaban y pasaban el invierno en la costa, pescando y recolectando conchas o lo que sea. Y los franciscanos estaban sacando el pelo de su cabeza, tratando de
asentar y convertir y evangelizar este grupo, porque ellos hacían lo que querían. Y incorporaban, los franciscanos establecieron varias misiones entre los carancuas. Y se ve en los censos este movimiento estacional. Llegaban, pasaba algún tiempo en las misiones y después se fueron a seguir con su vida. En un análisis que hice de un registro de bautismos, se ve casos de adultos que fueron, según cristianos bautizados en la misión, que desaparecían y regresaban después con niños que tenían 3 meses, 6 meses y en algunos casos 1 o 2 años, porque seguían con este patrón de migración estacional y venían a las misiones solamente cuando era necesario. Usaban las misiones como otra fuente de comida, cuando quizá había una sequía o una escasez de comida. Y el precio de entrar a las misiones era bautizar a los niños. Y después desaparecieron de nuevo hasta que tenían que regresar de nuevo. Entonces, hice un análisis de los patrones demográficos de varias misiones de Chaco, principalmente de San Fernando, de Avapones. Y parece que había un patrón muy similar a este de los carancuas, porque se ve bautismos de niños, pero muy pocos bautismos de adultos. Y especialmente muy pocos bautismos de hombres. Entonces, la interpretación es la siguiente, que los Avapones usaban la misión como un lugar de refugio, que en tiempo de sequía podían venir a la misión a conseguir comida, pero también que los hombres dejaban a las mujeres, niños y gente ya grande como lugar de refugio cuando salían a cazar o también para atacar a sus enemigos. Y había muy pocos entierros de adultos, y especialmente de hombres. Quiere decir que muchos adultos y muchos hombres morían afuera de la misión. Y viendo la trayectoria de las poblaciones y misiones de Chaco, de San Fernando, las otras misiones, había algo de inestabilidad. Un caso notorio es Jesús María de los Guenoas, que fue establecido en lo que hoy en día es Río Grande do Sul en 1690. Estaba ubicado cerca de San Francisco de Borja. Y ahí se ve que la población era inestable, que estaba subiendo y bajando. Y lo que estaba pasando es que entraba, quedaba un tiempo, después salían cuando querían. Y no tuvieron mucho éxito los jesuitas en asentarles, a hacerles quedar en las misiones y menos en convertirles en agricultores. Porque pensando en la lógica social de estos grupos no sedentarios, si el trabajo de recolectar plantas era de las mujeres, el trabajo del hombre era como guerrero y cazador, estaría como una baja en el estatus social trabajar en la agricultura. Y sí, obviamente hubo casos en que los mocovíes, avapones y los diferentes grupos de Chaco sí trabajaban en la agricultura, pero eso fue una bronca, eso fue un problema que también enfrentaba los jesuitas. Y finalmente, para terminar mi comentario, el caso de las misiones de la Sierra Gorda, que está muy relacionado con esto de la realidad de enfrentar o la frustración de los misioneros que intentaban congregar y evangelizar a grupos no sedentarios. Y la Sierra Gorda, como digo, es una zona de Querétaro y una zona montañosa de Querétaro y también partes de Guanajuato. Y los primeros misioneros, que eran franciscanos y agustinos, llegaron
más o menos a mediados del siglo XVI. Y seguían viniendo. Porque los grupos que eran chichimecas, que eran pames y jonases, no tenían la menor interés en asentarse en las misiones y cambiar su forma de vida. Entonces, como zona montañosa, vivían en pequeñas aldeas, pequeñas comunidades en el cerro. Y aparte de esto, había pequeñas colonias de indígenas sedentarias. Quiere decir que otomís y nahuas. Y esos otomís y nahuas fueron a la zona y establecieron pequeñas comunidades. Y al menos los agustinos en el siglo XVI y siglo XVII enfocaban su campaña de evangelización en esos grupos y no intentaban congregar a los chichimecas porque era un caso muy difícil. Finalmente, en los años 1740, la corona contrató con un militar que se llamaba José de Escandón. Y él quería terminar el proceso de congregar y evangelizar toda la zona de la Sierra Gorda. Y él pudo hacer lo que los jesuitas no podían hacer en el Chaco, que es forzar a los indígenas no sedentarios a sentarse en las misiones. Entonces, mandó volar a los agustinos y trajo un grupo de franciscanos de dos colegios apostólicos, que eran de San Fernando y de Pachuca. Y ellos establecieron nuevas misiones y Escandón mandó soldados a la sierra y ellos forzaron bajar a los pames y a los jonases. Quemaban sus chozas y les forzaban a congregar. Y Juan Hidalgo Escandón hizo una visita de todas las misiones y hubo un intercambio entre Escandón y Lucas Cabeza de Vaca, que era el último agustino que estaba asentado en la misión de Jalpa. Y él básicamente estaba apuntando su dedo a todos los otros misioneros, los franciscanos, dominicos y los jesuitas y los agustinos. Todos tenían el mismo problema, que no podían asentar y convencer a los indígenas a asentarse en las misiones, hasta que Escandón usó la fuerza para asentarse. Eso obviamente tuvo consecuencias demográficas muy graves, porque hubo una serie de epidemias que se propagó en todas las misiones que establecieron y estaban disminuyendo rápidamente la población de pames y jonases. Entonces, este enfoque comparativo nos da una idea de los problemas que también enfrentaban los jesuitas en intentar congregar y evangelizar a grupos no sedentarios, por ejemplo, en el Chaco. Bueno, aquí voy a dejar mi intervención para dejar más tiempo para comentarios y preguntas. Gracias. Bueno, Jackson, muchas gracias. Por favor, los que quieran hacer preguntas a Robert Jackson, con todo gusto. Carlos, ¿no quieres hacer ninguna pregunta? No, Norberto, acá estoy. La verdad es que es tanta información junta, hay muchísima cantidad de información que la verdad es que me gustaría mucho leer el libro. Ahí está Isabelino y está Diego, me parece que con sus pantallas habilitadas seguramente ellos hacen preguntas. Isabelino, ¿querés hacer una consulta? ¿Estás silenciado, Isabelino? A ver. Bueno, Diego.
Me han hecho callar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer de escuchar. Más allá que pregunta, una simple acotación. Me parece muy interesante la intervención sobre algunos conceptos que debemos de revisar en valga la redundancia, en este revisionismo histórico. Y es referente al concepto de nomadismo como aspecto de demografía. Tenemos claramente de que los guaraní tenían un sistema de sobrevivencia, de supervivencia en este gran espacio, en este territorio. Entonces me queda muy claro y muy bueno ese aporte, porque lo venimos defendiendo desde hace un buen tiempo, de que el concepto nomadismo no se adecua a este compendio cultural guaraní. Entonces nada más felicitar por este aporte, y creo que entre tantos conceptos que desarrolló el doctor nos queda muy claro. Muchas gracias. Gracias. No es comentar que, como en el caso de los carancuas que vivían en Texas, esos asentamientos se ocupaban año tras año tras año. Quiere decir que en el verano ocupaban un lugar que ocupaban por años y después regresaban a la costa. Entonces, no eran sedentarios en el sentido de que practicaban agricultura, pero sí tenían un patrón de asentamiento estable. Y eso también huele en la cara al concepto del nomadismo, lo que estaba comentando Isabelino. Diego Joaquín, ¿querés hacer una consulta? Ahí sí. Bueno, saludos desde Santiago de Chile. Buenas tardes. He leído las investigaciones de usted, de Robert Jackson, me parecen fabulosas. Quería preguntar un aspecto que no fue abordado en la exposición reciente, pero que sé que han aparecido en sus investigaciones, y quizás si es que ha avanzado en este punto específico, y que tiene que ver con la disolución de los 7 pueblos de la banda oriental, en el contexto de las denominadas guerras guaraníticas. Y recuerdo que en un trabajo usted señala los repoblamientos posteriores, y habla de un pueblo en específico llamado Las Víboras, que claro, tenía las mismas poblaciones del guaraní misional, y que claro, tuvo después un devenir, un declive demográfico hasta desaparecer. Entonces me gustaría saber si siguió trabajando la historia de las víboras, que yo por lo menos no he podido encontrar más referencias acerca de estos otros poblamientos que surgieron tras la transmigración. Eso, Sí, muchas gracias por la exposición y espero tener el libro en mis manos pronto. Sí. Bueno, no he trabajado más sobre el tema de las víboras. Lo que pasó después de la sublevación de los guaraníes es que la mayor parte de la población de las 7 misiones fueron trasladados hacia las misiones ubicadas al oeste del río Uruguay. Algunos fueron, por ejemplo, estableciendo sus propias comunidades como las víboras. Y también hay varios documentos que anotan que un grupo de los guaraníes se asentaron en estancias. Por ejemplo, habían, digamos, más de 1000 guaraníes de San Nicolás que asentaron en una de las estancias. Y también un grupo de guaraníes de San Miguel asentaron en una de las estancias al este del río Uruguay. Este pueblo de las víboras sobrevivió hasta pues una de las olas de guerra que finalmente contribuyó a la destrucción de muchas de las misiones entre los guaraníes. Veo que mañana la doctora Roca va a hablar sobre Santana, que fue destruido en la invasión de Fernando de las Chagas Santos en 1817, igual que la misión de Santos Mártires. Y los arqueólogos que excavaron la iglesia encontraron evidencia de que la iglesia fue quemada también. Pero sobre este tema,
Sobre esto de las víboras no he trabajado más, pero es un caso interesante de que los mismos guaraníes, como establecieron esta comunidad en el lago Ibera en los años 1730, decidieron decir chao a las misiones y establecieron las víboras. Después de la anulación del tratado, la mayoría de los guaraníes que habían reubicado reasentaron las misiones, pero no todos, porque al momento de la expulsión todavía había guaraníes de algunas misiones que habían asentado permanentemente en las otras misiones. Yo supongo que en parte porque se habían casado con gente de la misma misión. Muy bien. Bueno, Robert, ¿vos vas a hablar de alguno de tus libros ahora? Pues hablé sobre el libro, porque ya sobre esto del conflicto regional y patrones demográficos, ¿qué puede comentar un poco más? Porque ya tomé 40 minutos para las dos presentaciones, pero este libro se publicó el año pasado y analiza específicamente la relación entre el conflicto y los patrones demográficos y la forma que el conflicto, por ejemplo, en los años 1730 y durante la invasión de Río Grande do Sul en los años 1760, digamos, aumentó la mortalidad provocada por estas epidemias. Y justamente cuando estaban asentados los guaraníes que se trasladaron de las 7 misiones orientales, también aumentó el tamaño de la población y el plan urbano de las misiones, como tú estabas diciendo en la mañana, Norberto, tenía miles de personas ocupando esas viviendas, viviendo así como sardinas en una lata. Y este patrón de asentamiento también facilitó la propagación del contagio. Y cuando hay mucho movimiento de gente, por ejemplo, de soldados o de los refugiados que estaban buscando comida durante la crisis de hambruna, esto facilita la propagación de las enfermedades. Y esta es la relación principal que hago entre el conflicto y los patrones. Como estaba comentando antes, que en 1733, cuando hubo este acampamento en el río Tebicuarí de miembros de la milicia de las misiones, empezó un brote en el campamento, que yo creo que vino de la Asunción, y los guaraníes que estaban llevando comida a los soldados propagaron el contagio también en las mismas misiones. Y este brote fue más fuerte en Guazú, en La Fe, Santa María La Fe, en Santiago y un poco más lejos en Itapú, pero no estaba tan fuerte en Itapú. Entonces, esa es la relación que documenta en este libro. El conflicto, que fue un conflicto del siglo XVI hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, porque muchas de las misiones, los complejos fueron destruidos en la guerra, después del inicio del movimiento de la independencia. ¿Vos estudiaste las misiones jesuíticas del sur? ¿Qué? ¿De la Pampa? Sí, La Pampa, Patagonia. No, esa parte no. Enfoqué principalmente en 3 grupos de misiones, que eran entre los guaraníes en el Chaco y en Chiquitanía. Buscaba datos sobre las misiones del sur, pero no encontré mucho, digamos, datos demográficos. Y en el caso de las misiones entre los guaraníes, los jesuitas producían gran cantidad de datos que facilitan el análisis demográfico, que eran principalmente estos
censos anuales y los anuales que preparaban a cada de las misiones. El problema en este tipo de análisis es que gracias a todo el conflicto, una fuente muy importante que son los libros de bautismos y entierros fueron quemados. Entonces, existe un pequeño fragmento para San Francisco de Borja y otro fragmento para Santa Rosa en el sur de Paraguay, pero esta fuente ya no existe. Y es una fuente que he trabajado mucho en las misiones del norte de México. Gracias, Robert. Muchísimas gracias, muy interesantes. La verdad que Gracias, deseosos de leer su material y será un gusto que nos acompañe en el resto del Congreso estos días. Gracias. Roberto,